Desde hace varios años, los científicos nos han advertido de que si el volumen de dióxido de carbono superaba las 400 partes por millón, se alcanzaría un punto de inflexión de graves consecuencias. El movimiento ecologista tiene tres pilares fundamentales: conservación y regeneración de los recursos naturales, preservación de la vida silvestre y reducción de la contaminación, mejorando así la vida urbana. A partir de los años 50 se dieron diversas situaciones que avivaron la sensibilización de la sociedad frente al daño medioambiental. Son muchas las organizaciones que comienzan a aparecer con el objetivo de acudir allí donde se produce una agresión ambiental para informar y actuar. Un claro ejemplo de esto es Greenpeace, que surgió en el año 1971 como pionero del movimiento ecologista. Greenpeace tiene una misión clara, que es conseguir un mundo verde y en paz, y todo el trabajo que realizamos se focaliza además en la sensibilización de los problemas que existen. Además utilizamos como forma de trabajo clara las acciones de protesta no violenta, y además tratamos de ofrecer siempre soluciones. El papel que desempeñan hoy en día las organizaciones ecologistas se puede observar a muy diversas escalas, representando siempre los intereses de millones de personas. Ecologistas en Acción, una de las principales características que tiene es que actúa de forma muy local, es decir, actuamos con problemas ambientales muy específicos y locales y estamos muy bien repartidos por todo el territorio, mientras que Greenpeace enfrenta por lo general temáticas de índole más global. Aunque sí que es cierto que el ecologismo ha crecido en los últimos años y hay una creciente conciencia, no hay un sentido común construido en torno a la ecología que lo haga ser hoy hegemónico a nivel social. Yo creo que deberíamos hacer más. Sinceramente yo me reconozco que hago poco, pero creo que es algo que debería tener mucha más importancia de la que realmente le damos. Y que es el lugar en el que vivimos y hay que cuidarlo. Creo que sería mucho más sencillo hacer tareas más a gran escala. Cuidar nuestros parques, cuidar nuestras selvas, cuidar un poco más el medio ambiente, pero creo que sobre todo tiene que empezar por casa. Yo creo que se pueden hacer un montón de cosas, desde el más abajo, que somos las personas que estamos por la calle caminando, hasta cosas de raíz que tenemos inculcadas de chicos, como el tema de la basura, reciclar la basura un 100%, sería una de las medidas que me parecen más importantes, porque la basura en realidad no es basura si no mezcláramos desechos húmedos con secos, si separamos papel de plástico, y todo se podría reutilizar. El tema es que no siempre se utiliza. El movimiento ecologista, desde sus inicios hasta la actualidad, ha empleado diversas estrategias en su forma de operar. Yo, que empecé a trabajar en el movimiento ecologista en el siglo XX, puedo decir que ha evolucionado mucho. Antes estaba mucho más centrado en temas meramente ambientales, y ahora ha incorporado todos los elementos que tienen que ver con cómo afecta a la sociedad, en cómo si no estamos desde el movimiento ecologista involucrados en la transformación social, no vamos a conseguir victorias ambientales, que es lo que estamos buscando finalmente. El cambio climático es un problema mundial que nos afecta a todos. Muchos son los convenios que se han hecho a lo largo de la historia. El más reciente, el Acuerdo de París, en el cual 195 países se reunieron con el objetivo principal de mantener la temperatura media mundial por debajo de 2 grados centígrados. Este es un problema internacional que parece que no todos los países están de acuerdo. Hay países que se denominan como más avanzados, pero tienen una parte bastante de falsedad, porque generalmente esos países más avanzados muchas veces son también los que más impactos generan en el medio ambiente. Cuando se atienden, por ejemplo, a la huella ecológica o a las emisiones que genera nuestro consumo, los países más enriquecidos son los que más emisiones producen. El cambio climático no conoce fronteras.
y estamos viendo que los países más contaminantes, que son Estados Unidos y China, son los mayores responsables del cambio climático, pero quienes están sufriendo las peores consecuencias son pequeñas islas del Pacífico o Venecia, que se nos inunda y nos quedamos sin Venecia, con lo cual la decisión si finalmente el presidente Trump decide abandonar el Acuerdo de París, que es donde firmaron hace 2 años 200 países que querían limitar las emisiones para no alcanzar ese aumento de 1,5 grados de temperatura, es una de las peores noticias que se pueden tener. Los presupuestos generales del Estado correspondientes al año 2017 en España han reducido en un 45,6% la cantidad destinada a la prevención de contaminación y cambio climático. Creo, y es mi punto de vista, que aunque tomemos medidas, que debemos tomarlas, lo veo bastante complicado si el Estado no realiza una serie de políticas. El Estado pide cierta conducta del ciudadano que no desarrolla como organización él mismo. Entonces, por un lado nos pide que seamos limpios, que cuidemos, que reciclemos, y por otro avalan proyectos que son totalmente contraproducentes al desarrollo del planeta. Nosotros somos de los que nos cuesta mucho aplicar las directivas europeas y generalmente nos tienen que dar toques de atención porque no las estamos cumpliendo bien. El problema de la contaminación es que no se ve, nos la metemos en los pulmones pero no somos conscientes hasta que tenemos un problema. Entonces, cualquier medida que haga más sostenible el transporte en las ciudades y que sobre todo sea bueno para nuestra salud nos parece súper positivo. Los países desarrollados o de primer mundo, en su mayoría, llevan unas políticas que se alejan de la preocupación medioambiental. Si prestamos atención a lo que sucede en otras esferas, pues no es así en otros contextos. Y no es casualidad pues que, por ejemplo, el 4% de la población que existe sobre la Tierra, que es población originaria, población, eso que denominaríamos indígena, conserva el 80% de las zonas con mayor biodiversidad del planeta. En el documental Expedition New Earth, Stephen Hawking afirmó que el tiempo para la Tierra se agota y que la humanidad terminará por enfrentarse sin remedio a una gran catástrofe. Si al final no somos capaces de evitar el calentamiento global, para lo cual nos quedan 10 o 20 años, lo que están diciendo los científicos es que el planeta Tierra en el 2100 será un planeta Tierra muy diferente a como lo conocemos a día de hoy. Hablamos de que probablemente no haya casquetes polares, de que el nivel del mar pueda subir entre 50 o 60 metros, lo cual quiere decir que habrá muchas zonas de costa que estarán inundadas y las transformaciones en el clima harán que muchas zonas que ahora conocemos estarán desertificadas. En definitiva, el panorama será muy diferente al actual. El movimiento ecologista lleva casi medio siglo trabajando con el objetivo de proteger la naturaleza. Su principal preocupación es el cambio climático. Acabar con él es una labor que nos concierne a todos los ciudadanos. Desde el punto de vista de Greenpeace, cada gramo de CO2 que no se emite es el mejor. Es súper importante. Por eso, cada vez que en lugar de utilizar tu coche particular utilizas una bici o decides ir andando, estás contribuyendo. Hay infinidad de cosas, y si hay una frase preciosa de Eduardo Galeano que dice que muchas personas haciendo muchas cosas pequeñas pueden cambiar el mundo.